En un día soleado, en un parque lleno de flores, había un par de hermanos caminando juntos. La hermana menor, de largo cabello rubio y un atuendo rojo que le quedaba bien a su pequeña estatura. Su nombre era Carol, con sus redondos ojos rojos. Carol se veía muy feliz al ver la flor blanca y le dijo a su hermano que la flor era muy hermosa. El hermano, de cabello blanco con un tono morado desvaído, sonrió feliz al ver a su hermana contenta y asintió de acuerdo con ella. Su nombre era Sex. Sex entonces tuvo una idea, arrancó una de las flores y se la puso en el cabello a su hermana, cerca de la oreja. Sex comentó que la flor le quedaba muy bien a su hermana. Carol sonrió feliz y le dio las gracias. Sin embargo, su sonrisa no duró mucho y se desvaneció cuando se dio cuenta de algo. Sex, al verlo, se confundió y le preguntó qué pasaba. Con un tono algo triste, Carol le dijo que sentía curiosidad por si al arrancar la flor, ésta sentía dolor, un sentimiento tierno de Carol en el que ni los adultos habían pensado. Sex recién se dio cuenta y nunca esperó eso. Sonrió y dijo que parecía que no había logrado entenderlo hasta el punto de entristecer a su hermana. La hermana inmediatamente descartó las palabras de su hermano diciendo que no era su culpa. Como no quería ver a su hermano sentirse culpable, Carol lo abrazó e hizo que Sex sonriera de nuevo. Según Sex, al menos ahora su hermana estaba en el camino correcto para convertirse en una persona buena y amigable, y él aún prometía cambiar el futuro de su hermana. Volviendo al pasado, en un parque, un hombre fue abofeteado de repente por una mujer. Este es un flashback de Sex en su vida anterior. La mujer que abofeteó a Sex le preguntó furiosa quién era más importante, si ella o la hermana de Sex. Sex sabía que él tenía la culpa en este asunto y le explicó que había recibido una petición de sus propios padres para cuidar a su hermana. También se disculpó y prometió darle prioridad a la mujer en su próximo encuentro. Aunque Sex se había disculpado y prometido arreglarlo, la mujer estaba harta y le pidió terminar su relación y simplemente se fue. Sex se quedó en silencio, sintiendo el dolor punzante de la bofetada que le acababa de dar su novia en la mejilla. Sabía que sus padres querían mucho a su familia, pero no era raro que siempre estuvieran trabajando y rara vez en casa. Incluso cuando Sex y su hermana eran pequeños, a menudo tenían que quedarse solos sin sus padres. Aunque sus padres no volvían a casa, siempre se iban a trabajar por la mañana y solo les dejaban comida para los dos en el refrigerador. Además, sus padres también le pidieron a Sex a su corta edad que cuidara de su hermana, que tenía un cuerpo débil y siempre estaba enferma, y cuidarla se convirtió en su rutina hasta la edad adulta. Al volver del parque, Sex llegó a casa con algunos ingredientes y le dijo a su hermana que pronto prepararía la cena. La hermana, que ya había crecido, estaba sentada en el sofá con una manta abrazando su cuerpo. Era la hermana llamada Nanami. Mientras sostenía la consola de videojuegos y tosía de vez en cuando, con un tono débil, Nanami le pidió a su hermano que se tomara con calma la preparación de la cena y también le pidió el té especial que él preparaba. Sex asintió, aceptando la petición de su hermana. Después de un rato, Sex volvió al sofá con su té caliente y se lo dio a Nanami. Sex entonces comentó sobre el juego que su hermana estaba jugando, porque la había visto jugarlo a menudo, lo que le hizo preguntar si estaba jugando a ese juego de nuevo. Nanami asintió y le explicó que esta vez estaba jugando la ruta del personaje llamado Orika. Poco después, Nanami pareció incómoda y le dio su consola a su hermano mientras decía con un tono de fastidio que esta era la parte de la batalla en su juego. Escuchar la petición de su hermana molestó un poco a Sex y la regañó por darle siempre la parte más difícil. Nanami siguió suplicándole a su hermano que jugara la parte de la batalla. Cuando estaba a punto de aceptar, Sex se dio cuenta de que la cara de su hermana estaba sudorosa y roja. Por supuesto, Sex se preocupó e inmediatamente le revisó la temperatura, y resultó ser cierto que su hermana tenía fiebre. Sex la regañó por la negligencia de Nanami, quien tuvo fiebre porque le costaba comer. Aunque su hermano la estaba regañando, Nanami solo se rió débilmente al ser descubierta. Debido a que su hermana siempre era negligente, Sex decidió quitarle la consola y le ordenó firmemente que dejara de jugar y se fuera a dormir de inmediato. Pero Nanami se negó y le dio la razón de que había decidido ver el final de la historia del personaje de Orika ese día. Con su brillante idea, Nanami decidió dormir en el sofá mientras veía a su hermano jugar por ella.
Al ver la idea demasiado inteligente de su hermana, Sex finalmente cedió y la dejó acostarse en el sofá. Por primera vez, Sex jugó el juego al que su hermana siempre jugaba y comentó que tenía un personaje héroe llamado Sion y también una santa o mujer sagrada llamada Kisara, siendo el juego una típica historia de fantasía estándar. Nanami asintió de acuerdo y también comentó que, según ella, el personaje de cabello rubio y rizado era increíble. Al escuchar la descripción del personaje, Sex intentó adivinar si el personaje al que Nanami se refería era la villana llamada Caroline. Nanami asintió, confirmándolo. Después de un rato de jugar, Nanami volvió a preguntar si su hermano prefería a un personaje como Caroline. Sex negó con la cabeza y explicó que solo veía a Caroline como un personaje lamentable que no tenía a nadie que la quisiera. Incluso el personaje terminaba trágicamente. Como estaban hablando de Caroline, Nanami, con un tono débil y una leve sonrisa, le dijo a su hermano que ella podría irse a mitad del juego en la vida de su hermano, al igual que Caroline. Entender lo que su hermana quería decir de inmediato sorprendió a Sex, quien la regañó al instante para que no dijera algo así. Sex intentó enfatizar y darle apoyo a su hermana diciendo que en el futuro, cuando Nanami trajera a su novio a casa para hablar antes del matrimonio, él ya tenía un plan en el que diría su frase característica, que si su novio quería tener a Nanami, primero tendría que vencerlo a él. Al oír eso, Nanami se rió débilmente y respondió que esa frase debería decirla su padre, no su hermano. Según Sex, como los dos son hermanos de sangre, parece que se quieren mucho. Sin embargo, eso no duró para siempre, como si el destino los obligara a experimentar lo contrario. Un día, la condición de Nanami empeoró, lo que la obligó a ser tratada en la sala de tratamiento del hospital. El sonido del monitor cardíaco decoraba la atmósfera silenciosa. Sex siguió acompañando a su hermana, que yacía débilmente en la cama con varios tubos conectados a su cuerpo, llamando a su hermano. Nanami, con un tono débil, se disculpó con él porque durante su vida solo le había causado problemas y se había convertido en una carga para su hermano. También le agradeció mucho a su hermano por haber estado siempre con ella todo este tiempo. Sex inmediatamente le tomó la mano, que se sentía más delgada. Sex, con un tono que contenía las lágrimas, respondió firmemente que nunca la había considerado una carga en absoluto. Las palabras de Nanami se convirtieron en la última despedida para su amado hermano. Su partida fue un duro golpe para Sex. Pero su desgracia no terminó ahí, como si el destino no estuviera satisfecho con su infortunio. Mientras Sex estaba de luto en la sala de tratamiento donde Nanami dormía para siempre, una enfermera vino y le informó que sus padres habían sufrido un accidente de coche y ahora estaban en urgencias. El corazón de Sex, ya agrietado por la partida de su hermana, ahora se hizo añicos al oír que sus padres habían tenido un accidente. Lamentablemente, como resultado del accidente, sus padres también tuvieron que dejar esta vida para siempre, dejando a Sex solo. Según el informe policial, la teoría más plausible sobre el accidente de sus padres fue que los padres de Sex tenían prisa por poder acompañar a su hija en sus últimos momentos, pero trágicamente, esa prisa les costó la vida. Como resultado de los dos incidentes, Sex comenzó a sentir un trauma por volver a perder a alguien. Incluso desde su muerte, Sex comenzó a dejar de relacionarse con la gente que lo rodeaba. Pasó el tiempo, y Sex ya era un adulto y había empezado a trabajar, aunque su físico era de adulto, el trauma seguía en él, como si estuviera arraigado. Cuando llegó la noche, Sex seguía trabajando en su escritorio de la oficina. Incluso uno de sus compañeros le recordó de nuevo que la sesión de bebida de los trabajadores estaba a punto de empezar. Era Ansu, un hombre de pelo rubio. Sex, que todavía tenía el trauma, a menudo se negaba, y así lo hizo hoy. Dio como excusa que trabajaría horas extras hasta que sintiera que había terminado lo suficiente. Pero esta vez, Ansu no se lo permitió y obligó a Sex a unirse al evento de bebida, lo que lo forzó a ir. En el restaurante, los trabajadores de su oficina comenzaron su evento de bebida. Charlaron sobre varias cosas, incluido Sex, que habló sobre Ansu, quien ya tenía un hijo. En medio de la conversación, de repente su compañera de trabajo le preguntó a Sex sobre su estado civil, ya que en ese momento todavía estaba soltero. Sex asintió, confirmando su estado. Entonces, su compañera le presentó a su subalterna a Sex, explicando que su subalterna tenía interés en él y sugirió que probaran tener una relación con una cita casual.
Sex, que todavía tenía el trauma de su pasado, rechazó la oferta y se disculpó con ella, explicando que últimamente no estaba buscando una relación romántica. Sex sabía que su respuesta entristecería a la subalterna de su compañera y también se dio cuenta de que había muchas personas mejores para ella que él. Sex sentía que estaba mejor solo que teniendo que repetir el sentimiento de ser abandonado por un ser querido por segunda vez. Al volver del evento de bebida, Sex caminaba a casa. Como bebió demasiado, Sex se sentía un poco inestable y planeaba ir a la tienda de conveniencia a comprar algo antes de volver a casa. Pero debido a su estado, Sex no se fijó en el semáforo, que ya estaba en rojo para los peatones, lo que hizo que cruzara justo cuando un camión venía a toda velocidad hacia él. Por una fracción de segundo antes de ser atropellado, Sex supo que este podría ser su fin y se sintió agradecido por haber rechazado a la subalterna antes. Después de ser atropellado por el camión, cuando volvió a abrir los ojos, Sex se despertó como un bebé y pensó que lo habían castigado convirtiéndolo en bebé por haber hecho llorar a su subalterna. Mirando a su alrededor, Sex se dio cuenta de que la decoración y el tamaño de esta habitación eran bastante extraños y magníficos. Poco después, desde afuera, cerca de la entrada, se escuchó la voz de una mujer diciéndole al guardia que ya era hora de que el joven amo Sex bebiera su leche. El guardia entonces dejó entrar a la mujer, que resultó ser una sirvienta. Por un momento, Sex vio la apariencia de la sirvienta, lo que lo sorprendió un poco porque el estilo del uniforme de la sirvienta era de estilo occidental. De repente, la sirvienta le ofreció el biberón a la boca de Sex sin ninguna delicadeza. La sirvienta refunfuñaba para sí misma mientras le daba leche a Sex. Ignorando su actitud poco amigable, Sex se concentró en el idioma que usaba la sirvienta, que resultó ser japonés. Eso hizo que Sex pensara que el lugar o la región donde vivía ahora era Japón. Después de unas horas allí, Sex se dio cuenta de que había 2 cuidadoras o niñeras, pero ninguna era su madre, y siempre eran frías e indiferentes. Incluso hubo una vez en que la sirvienta le estaba cambiando el pañal a Sex. Ella refunfuñó diciendo que Sex era un bebé que la incomodaba. Además de no llorar ni reír, Sex tenía el pelo blanco, lo que muy probablemente significaba que Sex era incoloro o sin color. Escuchar eso le dio curiosidad a Sex sobre el apodo, e incluso Sex con su pequeña mano intentó ver su cabello aún corto. Al salir de la habitación, la sirvienta dijo que Sex era un bebé desafortunado. Después de unos días allí, Sex comenzó a saber algunas cosas. El trato de las cuidadoras o niñeras era muy negligente y solo se limitaban a amamantarlo, cambiarle los pañales y bañarlo. Además, Sex también se dio cuenta por el estilo de la habitación y la apariencia de la sirvienta que estaba en la Edad Media, y recordó que en esa era hubo un experimento donde muchos bebés morían antes de cumplir un año. Ahora su cuerpo era el de un bebé, pero su alma tenía 27 años. Aunque ya sabía sobre el experimento, Sex sintió que era mejor así, ya que no quería tener una relación profunda con otros y tampoco quería experimentar la pérdida de alguien por segunda vez. Y por eso, eligió no establecer relaciones con otros desde el principio. Eso era lo que él esperaba. Pero el destino dijo otra cosa. Unos años más tarde, nació una niña, y la sirvienta le dijo a Sex que ya podía caminar, que la bebé era su hermana. Al instante, el rostro de Sex palideció. El trauma de su vida pasada resurgió. Estaba tan sorprendido y asustado que Sex retrocedió tambaleándose, alejándose de la cesta de su hermana. Poco después, la puerta se abrió y se escuchó la voz de una mujer hablando alegremente sobre lo mucho que había crecido Sex. Sí. Era la madre de Sex en esta vida. Su madre comentó entonces que Sex era lindo. Luego levantó la mano a la altura del hombro y llamó a la sirvienta de la habitación, lo que la hizo inclinarse obedientemente. Después de un rato, la sirvienta terminó de hacer lo que su madre le ordenó, que fue ponerle un gran lazo en el pelo a Sex. Sex se quedó en silencio con cara de incomodidad y confusión por el comportamiento de sus padres, y parecía que sus padres eran muy armoniosos. Poco después, la hermana de Sex, llamada Caroline, comenzó a llorar desconsoladamente, lo que sorprendió a Sex. Pero sucedió algo inesperado. Su padre de repente comentó que su hija estaba llorando de nuevo y, según él, era ruidosa. Su madre también estuvo de acuerdo e invitó a su esposo a ir a disfrutar de la hora del té, y simplemente se fueron. Eso dejó a Sex mudo de la confusión y la sorpresa al escuchar y ver la reacción de sus padres. No podía creerlo,
así que Sex caminó y comenzó a golpear la puerta de su habitación tratando de llamarlos a ellos o a cualquiera mientras su hermana lloraba. Sex sabía que no era el momento adecuado para que dejaran a su hermana en esa situación de llanto. Detrás de la puerta, Sex podía oír la conversación de la sirvienta y el guardia hablando del comportamiento de Sex, que estaba jugando con la puerta de nuevo. Pensaron que Sex lo hacía porque tenía hambre, ya que las sirvientas habían amamantado a Sex y Caroline, pero ahora no era hora de cambiarles los pañales. Peor aún, el guardia estuvo de acuerdo y sugirió simplemente dejarlo estar. Por supuesto, eso dejó a Sex en shock porque no hacían su trabajo correctamente. Sex, que era reacio a tener o establecer relaciones con alguien, comenzó a sentirse confundido e inquieto. Al final, Sex intentó ignorar a Caroline y se convenció de que no era su problema. Sex caminó hacia el cojín donde solía pasar el tiempo y tomó el libro que había allí. A Sex le hizo gracia porque el libro que había allí era solo un libro para aprender a leer, y leer ese libro a sus 28 años le parecía muy extraño. Tomando otro objeto para pasar el tiempo, Sex cogió un juguete de bloques triangular. A Sex le volvió a hacer gracia jugar con un juguete así a los 28 años. Incluso al intentar encontrar otro juguete, Sex encontró en su lugar un sonajero para bebés. No había nada que Sex pudiera hacer para pasar el tiempo, y el llanto de Caroline se hacía más claro en sus oídos. Respirando hondo, Sex tomó el juguete de bebé, caminó hacia la cesta de su hermana y se lo dio. Al ver a Sex allí, su llanto cesó al instante y se quedó mirando a Sex un rato antes de tomar el juguete. Ver la reacción de su hermana hizo que Sex se sintiera feliz. Pero de repente, Caroline lanzó el juguete y golpeó a Sex justo en la frente. Sex, molesto, decidió ignorarla de nuevo. El tiempo seguía pasando, y Sex ignoraba por completo a Caroline mientras lloraba. Aún así, Sex se esforzaba por convencerse de que no era asunto suyo. Pero aún así, le molestaba. Al mirar el reloj, Sex se dio cuenta de que ya había pasado la hora de amamantar a Caroline y las sirvientas no habían venido. Por eso, Sex se acercó a la puerta y llamó, sin golpear. Pero la reacción que Sex escuchó desde detrás de la puerta lo molestó. La sirvienta le dijo al guardia con tono molesto que Sex estaba jugando con la puerta otra vez y se preguntó por qué no jugaba con los juguetes que le habían dado. El llanto de Caroline se hizo más fuerte, y Sex intentó abrir la puerta. Intentando alcanzar el pomo con su pequeño cuerpo, Sex falló varias veces hasta que finalmente retrocedió para tomar impulso antes de correr y saltar hacia el pomo, lo que terminó abriendo la puerta hacia adentro. Eso hizo que Sex cayera de inmediato, y la sirvienta y el guardia se quedaron sorprendidos. Con un tono enojado y firme, Sex les dijo unas pocas palabras, Caroline y también leche. Como resultado, la sirvienta trajo inmediatamente un biberón de leche y se lo dio a Caroline, quien dejó de llorar al instante. Sex se paró detrás de ella con la mirada furiosa y los brazos cruzados sobre el pecho. Después de amamantar a Caroline hasta que estuvo llena, la sirvienta se despidió de Sex. Pero Sex, de nuevo con un tono enojado y firme, dijo una palabra, pañal, lo que hizo que la sirvienta se sobresaltara y le cambiara el pañal a Caroline de inmediato. Después de todo eso, Caroline comenzó a reír y se calmó, a diferencia de antes que lloraba desconsoladamente. Verla así también lo hizo feliz y reír, pero al darse cuenta, Sex entró en pánico porque por reflejo ayudó a resolver el problema de su hermana y se convenció de nuevo de que la ayudaba solo por esta vez. Pero al día siguiente, la sirvienta o niñera no vino a la hora de cambiar el pañal. De nuevo, Sex ayudó a su hermana a cambiarle el pañal. Cada vez que Sex cuidaba de su hermana, se repetía a sí mismo que la ayudaba solo por esa vez, y así sucesivamente hasta que Caroline pudo sentarse en el suelo. Ver que su hermana podía sentarse también hizo feliz a Sex, olvidando su deseo de ignorarla. Caroline tomó el juguete de bloques y se lo dio a Sex. Sex lo aceptó y le dio las gracias con una sonrisa. Ver la linda sonrisa de su hermana derritió el corazón de Sex. Eso también hizo que Sex recordara de nuevo su deseo y comenzara a entrar en pánico. Al ver a Sex comportarse de forma extraña, Caroline inmediatamente hizo un sonido mientras señalaba con la mano hacia Sex. Al darse cuenta, Sex se disculpó y le devolvió el juguete de bloques a Caroline, quien se puso feliz, lo aceptó y se lo devolvió a Sex. Sex se quedó en silencio y lo aceptó.
Caroline hizo el mismo sonido y gesto con la mano a Sex, lo que hizo que Sex frunciera el ceño antes de dárselo de nuevo. La misma situación se repitió hasta que Sex se preguntó cuándo dejaría su hermana de repetir esta acción. El tiempo pasó y la relación de Sex con su hermana se hizo más cercana. Pero una noche, Sex se despertó y se dio cuenta de que tenía fiebre. Pensó que la causa podría ser la gripe u otras enfermedades contagiosas. Por eso, Sex sintió que debía tener cuidado de no contagiar su enfermedad a su hermana. Con fiebre, Sex caminó hacia la puerta y llamó. A diferencia de antes, el guardia y la sirvienta abrieron de inmediato y le preguntaron qué necesitaba. Sex con voz nasal. Sex explicó que tenía fiebre, que muy probablemente podría contagiar a su hermana y les pidió que la trasladaran a otra habitación. La sirvienta se negó, diciendo que no podía mover a Caroline a otra habitación sin el permiso del amo, es decir, los padres de Sex. En su lugar, enviaría una solicitud a la jefa de sirvientas para llamar a un médico. Debido a su fiebre, Sex ya estaba cansado y perezoso para seguir fingiendo, incluso maldiciendo en voz baja delante de la sirvienta y el guardia. Sex entonces, con un tono firme y alto, les ordenó que movieran inmediatamente la cama de Caroline al otro lado de su habitación si no podían trasladarla a otra. Eso hizo que la sirvienta y el guardia se sobresaltaran y entraran inmediatamente en la habitación para cumplir su orden. Mientras trabajaban en ello, la sirvienta empezó a hablar sobre la acción reciente de Sex, diciendo que se comportaba como un adulto a pesar de tener solo 1 año. El guardia asintió y comentó que tal vez Sex estaba poseído. La sirvienta comentó de nuevo que estaba segura de que Sex estaba maldito o algo así. Poco después, con su voz nasal, Sex les ordenó de nuevo que se fueran cuando terminaran porque iba a dormir. Acostado en la cama, Sex sabía que había metido la pata y que podría empeorar la situación porque dejó de comportarse como un niño, pero no se arrepentía. Su respiración comenzó a ser pesada. Su rostro enrojeció mientras la temperatura de su cuerpo seguía subiendo. Todo se sentía doloroso. Sex empezó a preguntarse cuándo fue la última vez que tuvo una fiebre como esta. Supuso que tal vez ocurrió cuando aún era pequeño, cuando tenía fiebre. Nanami, es decir, su hermana de su vida anterior, siempre estaba a su lado. Lentamente, los ojos de Sex se cerraron mientras se quedaba dormido. En su sueño, Sex vio la figura de una niña llorando frente a él. Su voz llorosa era tan clara que hizo que Sex se preguntara quién era la niña. La voz le resultó familiar hasta que hizo que Sex pensara que la figura era la pequeña Nanami. Su instinto de hermano se activó de inmediato, y Sex extendió su mano al instante e intentó calmar a la figura de la niña. Sex se despertó de inmediato de su sueño y se dio cuenta de que su mano estaba levantada como si estuviera alcanzando algo. También se escuchó la voz llorosa de Caroline. Resultó que su llanto se había metido en su sueño. Girándose hacia la cuna donde estaba Caroline, vio a Caroline de pie allí y haciendo un sonido como si quisiera llamar a Sex. Sex, que todavía estaba acostado, le dijo que tenía fiebre y que podría ser contagiosa. Pero Caroline, que no entendía, siguió haciendo el mismo sonido hasta que finalmente, con un tono preocupado y una cara a punto de llorar, dijo la palabra hermano mientras hacía un gesto de querer abrazarlo. Al oír eso, Sex se sorprendió bastante y no podía creer que Caroline lo considerara su hermano, a pesar de que él mismo la cuidaba solo porque no tenía nada más que hacer. Pero como resultado del movimiento de Caroline, quien insistió en abrazar a Sex sin importar la distancia entre sus camas, que era grande, perdió el equilibrio y cayó por la barandilla de su cuna. Sex entró en pánico y, por reflejo, saltó de la cama y corrió hacia ella. Por suerte, gracias a su rápido reflejo, Sex logró atraparla antes de que golpeara el suelo. Sex miró inmediatamente a su hermana. Afortunadamente, Caroline no estaba herida y en su lugar sonreía felizmente en los brazos de su hermano. Sex suspiró aliviado, agradecido de que su hermana no estuviera herida, y comenzó a sentirse débil de nuevo porque su cuerpo todavía tenía fiebre. Debido a eso, Sex empezó a perder el equilibrio tras el subidón de adrenalina y, tambaleándose, se desmayó. Caroline, que no entendía la situación de su hermano, solo seguía llamándolo y dándole palmaditas para intentar despertarlo. Pero como no se despertaba, y además, todavía era medianoche. Caroline comenzó a bostezar y se durmió junto a Sex en el suelo, sin que se dieran cuenta de que una luz suave salía del cuerpo de Caroline mientras dormían allí.
Por la mañana, Sex se despertó y se sorprendió al encontrarse durmiendo en el suelo. Además de eso, la fiebre de Sex había desaparecido y estaba sano de nuevo. Girándose a un lado, Sex encontró a su hermana durmiendo profundamente a su lado mientras sostenía su ropa. Sex se preguntó si su hermana había dormido a su lado porque estaba preocupada. Pero esa pregunta fue refutada cuando se dio cuenta de que Caroline solo tenía 8 meses, por lo que ese pensamiento le pareció imposible. No mucho después, Caroline abrió los ojos y Sex la saludó. De alguna manera, ver a Sex sano de nuevo hizo que Caroline se levantara de inmediato y extendiera su mano con una amplia sonrisa, como si también estuviera feliz con la recuperación de su hermano. Su sonrisa reavivó el trauma de Sex, pero esta vez no sintió miedo, sino que sintió como si Caroline estuviera sanando el trauma. Sex sabía que esto podría ser solo su imaginación. Él, que había decidido no tener una relación con nadie, no podía evitar sentimientos y situaciones como esta. Sex comenzó a aceptar el hecho de que ahora tenía una hermana. Extendiendo su mano, Sex abrazó a su hermana con fuerza y se repitió a sí mismo que él era el hermano de Caroline y Caroline era su amada hermana. Desde ese día, su relación se volvió muy cercana. El tiempo fluyó y pasaron varios años. Sex y Caroline crecieron. Ahora Caroline podía mantenerse en pie y comenzaba a entender lo que Sex decía. Aunque todavía no podía hablar con claridad, Caroline se mostraba muy entusiasta y emocionada cuando estaba con su hermano. De pie frente a la estantería, le preguntó a su hermana qué libro leerían hoy. Caroline eligió un libro con entusiasmo, aunque no podía leer el título. Después de elegir el que le pareció interesante, Caroline lo tomó y abrazó el libro, que era de la mitad de su tamaño. Tomando el libro, Sex leyó el título, trataba sobre la historia de su país actual, llamado el Reino Sagrado. Sex aceptó su elección y le pidió a Caroline que se sentara mientras él lo leía. Los dos fueron hacia un cojín que había en el suelo y se sentaron cómodamente. Sex comenzó a leer el libro. El libro de historia contaba sobre el rey demonio que llegó a la última línea de defensa de este reino. Mucha gente se había rendido, pensando que todo terminaría, pero en medio de la desesperación, se escuchó una voz desconocida que decía que no perderían. La voz se convirtió en el centro de atención, y al girarse, vieron que provenía de un joven y una chica. El joven era el héroe llamado Sion, y la chica era la santa o doncella sagrada llamada Kisara. Por un momento, Sex guardó silencio y comentó brevemente, frunciendo el ceño, que esta era una historia estándar para cuentos ilustrados. Pero después de pensarlo de nuevo, Sex se dio cuenta de algo muy importante que acababa de comprender. Su misma reacción y los personajes de los que había oído hablar dejaron a Sex muy impactado. Sex acababa de darse cuenta de que este mundo era el mismo que el del juego que había jugado en su vida anterior. Mirando a su hermana, Sex sabía que tenía el apodo de Karen y su nombre completo era Caroline Flammable Yua Seri Foranata. Su apariencia característica hizo que Sex recordara que Caroline era un personaje importante en la trama del juego. Volviendo al pasado, donde Sex jugaba el juego que su hermana le había pedido, se veía muy serio y no dejaba de murmurar para sí mismo mientras completaba el juego. No para terminarlo, sino para encontrar una forma de entrar en otra ruta de la historia del juego. En la habitación oscura, de repente se encendió la luz y se escuchó la voz de Nanami llamándolo. Girándose, Sex preguntó si Nanami aún no se había dormido. Nanami caminó hacia la cocina y dijo que se había dormido pero que se despertó porque tenía sed. Ver a su hermano despierto hasta tarde para jugar hizo que Nanami le preguntara si le gustaba tanto el juego. Sex dudó en responder antes de desviar el tema pidiéndole a Nanami que volviera a dormir de inmediato, y Nanami obedeció. La verdadera razón por la que Sex jugaba tan en serio era por lo que Nanami había dicho antes, que esperaba encontrar una ruta en la historia donde Caroline pudiera sobrevivir y evitar su muerte. Además, Sex tenía otra razón, al jugar, podía pasar mucho tiempo con Nanami a su lado, una esperanza egoísta de su parte que lo impulsaba a jugar. Pero no importó cuánto tiempo pasara Sex, nunca encontró esa ruta hasta que la muerte se llevó a Nanami. Al darse cuenta de todo eso, Sex quedó más convencido. Su hermana actual era Caroline, el personaje importante que se convertiría en villana y estaba destinada a morir. El corazón de Sex latió muy rápido al sentirse impactado por el hecho, hasta el punto de que le costaba respirar.
En medio de la conmoción de Sex, de repente un par de manitas de Caroline sostuvieron sus mejillas y le dieron un beso suave, lo que lo calmó un poco al instante. La calidez de Caroline logró calmar a Sex de nuevo. Incluso Caroline no se detuvo ahí. Le acarició la cabeza a Sex y cantó una canción infantil para quitar el dolor. A Sex le conmovió ver que la figura tierna e inocente de su hermana tendría un destino tan cruel en el futuro. Pero por eso mismo, Sex se convenció de no permitir que eso sucediera, y sabía que ahora el tiempo transcurría mucho antes de que comenzara la historia principal del juego. Así que tenía muchas opciones disponibles para explorar. Sex se secó las lágrimas y tomó la mano de su hermana mientras decía con una sonrisa que Caroline no tenía que preocuparse, porque él haría algo con respecto a su destino. Pero Caroline, que no entendía lo que su hermano quería decir, preguntó inocentemente si su hermano estaba feliz de nuevo. Sex sonrió y la abrazó diciendo que estaba bien. Mientras su hermana estuviera a su lado, él siempre estaría bien. Desde entonces, Sex se prometió a sí mismo proteger y también cambiar el destino que tenía su hermana. El tiempo pasó, y por la tarde los dos estaban en la habitación jugando con lápices de colores y papel. Sex comenzó a recopilar la información que había obtenido hasta ahora. Lo primero era que Sex sabía que se había reencarnado en el mundo de un juego de citas con géneros de acción y RPG que había jugado en su vida anterior, llamado La Leyenda del Santo Valiente, y que su trasfondo en el juego era ser el hermano de Caroline, llamado Sex. Este juego también tenía una historia diferente dependiendo del género del personaje que eligieran los jugadores. En la academia, si el personaje era masculino, se convertía en el héroe, mientras que si era femenino, se convertía en la santa. Y durante la academia, los jugadores experimentarían momentos románticos con los personajes y se volverían cercanos a ellos. La historia principal del juego se dividía en 3 partes. La primera parte era en la academia. La segunda parte era fuera de la academia, una aventura para volver a sellar al rey demonio liberado, y la tercera parte tenía rutas individuales para cada personaje que tuviera una relación romántica con el jugador. Aunque se dividía en 3 partes, la historia estaba dominada por la primera parte. El personaje de Caroline solo aparecía en el juego cuando el jugador elegía un personaje femenino. Desde su primera aparición, se podría decir que Caroline era la peor. Era arrogante, egoísta y también extremadamente celosa. Lo opuesto al personaje elegido por el jugador, que tenía una naturaleza honesta, inocente y pura que realmente reflejaba a una santa. Con el tiempo, los celos de Caroline ardieron cuando la gente comenzó a acercarse al personaje del jugador y Caroline empezó a acosar al personaje del jugador. Pero gracias a la barra de afecto que el personaje del jugador había desarrollado con los demás, su reputación aumentó a causa del acoso. Como no aceptaba eso, Caroline terminó uniéndose al bando del rey demonio para acabar con el personaje del jugador y Caroline murió por su elección. En medio de procesar esa información, Caroline de repente tiró suavemente de la ropa de Sex. Al darse la vuelta, Sex preguntó con una sonrisa en su rostro qué pasaba. Caroline sonrió y le mostró con orgullo su dibujo garabateado. Sex también sonrió, la elogió y luego le acarició la cabeza. Gracias al elogio, Caroline se emocionó y dijo que dibujaría más. Al ver eso, Sex se convenció aún más de hacer algo por su hermana para que pudiera evitar su muerte. Caminando por el pasillo, Sex pensó en una manera de salvar a su hermana. Sex pensó en evitar la ruta principal del juego para poder evitar su muerte. Además, había otro plan en el que Sex criaría a su hermana para que fuera buena y no tuviera su naturaleza arrogante, y así ella no se convertiría en la enemiga de la santa ni caería en la tentación del rey demonio. Al pasar por varios pasillos, Sex encontró a las sirvientas que hablaban de él con un tono desagradable. Sex sabía que una de las razones por las que Caroline se convirtió en un personaje malvado fue porque no recibió amor de sus padres y las sirvientas también la trataban con frialdad. Al menos eso era lo que podía concluir de todo lo que había sucedido hasta ahora. Bajando las escaleras, Sex comprendió que incluso él solo había visto a sus padres una vez cuando su hermana aún era pequeña, y también dudaba si Caroline recordaba los rostros de sus padres. Al darse cuenta de eso, Sex pensó en asumir la tarea de sus padres como sustituto para darle su amor a Caroline, lo que le hizo negarse rotundamente porque era imposible. Estaba seguro de que nada cambiaría si no contactaba directamente a sus padres.
Por eso, Sex caminó hacia la habitación donde sus padres fueron vistos por última vez. Pero al entrar, Sex solo encontró a la jefa de sirvientas allí. Sex le preguntó por sus padres, y la jefa de sirvientas respondió que informaría a sus amos cuando vinieran la próxima vez a este lugar. Al escuchar eso, Sex no podía creer que sus padres ni siquiera vivieran en esta mansión, lo que le dejaba sin oportunidad de verlos. El tiempo pasó rápido. En la habitación habitual donde Sex y Caroline pasaban el tiempo, Sex, que no podía soportarlo más, comenzó a emocionarse gritándole a sus padres que no dejaran a sus hijos en una mansión separada como esta. Además, lo que lo conmovía era que habían pasado 3 meses desde que dejó un mensaje para sus padres, y nunca vinieron. En medio de sus desbordantes emociones, Caroline de repente le dijo a Sex con su tono inocente y de pánico que realmente necesitaba hacer pipí. Al oír eso, Sex entró en pánico y la llevó rápidamente en brazos al baño. Después de un rato, salieron con caras de alivio porque llegaron al baño a tiempo. No mucho después, se escuchó la voz de la jefa de sirvientas dando la bienvenida a sus amos, es decir, los padres de Sex y Caroline. Al oír eso, Sex, que estaba en el segundo piso, inmediatamente se subió a la barandilla y los llamó. La jefa de sirvientas pareció entrar en pánico y le pidió que bajara de inmediato porque era peligroso, pero la reacción de sus padres no fue como la de ella. En cambio, se marcharon y le pidieron a la jefa de sirvientas que les preparara el té. Al oír eso, Sex no podía creer que sus padres realmente lo ignoraran. Ver la acción de su hermano confundió a Caroline. Sex bajó y pensó que su hermana sentía lo mismo. Sex le aseguró de inmediato que sus padres quizás no se habían dado cuenta de su presencia. Pero al oír eso, Caroline preguntó inocentemente qué eran padre y madre. Sex se sintió a la vez razonable y sorprendido porque su hermana no entendía las palabras. De vuelta en su habitación, Sex le explicó el significado de esas palabras. Usando muñecos de conejo, comenzó a explicar cómo el conejo padre y la coneja madre abrazaban a su hijo con todo su amor, y que esas dos personas eran las que siempre abrazan a su hijo y están a su lado para protegerlo. Después de explicar todo eso, Sex le preguntó a su hermana si lo había entendido. Caroline asintió inocentemente y señaló a Sex mientras sonreía y decía que Sex era su madre y su padre. Sex se quedó atónito, sorprendido por la conclusión a la que llegó Caroline. Sex se fue, dándole a Caroline la excusa de que quería ir al baño primero. Al salir de la habitación, Sex no fue al baño, sino a la habitación donde estaban sus padres. Pensó que tenía que verlos. Cuando llegó, Sex estaba a punto de abrir la puerta y entrar. Pero al oír que había una conversación, Sex detuvo su intención y decidió escucharlos a escondidas. Se escuchó la voz del padre hablando de su tarea de cuidar una región, lo cual, por supuesto, según él, era una molestia y en su lugar delegó la tarea a la jefa de sirvientas para que se encargara. Luego la madre le preguntó a la jefa de sirvientas por qué sus 2 hijos estaban fuera de la habitación. Incluso la madre dijo abiertamente que no quería que su ropa se ensuciara con su saliva y que para ella sus hijos eran muy ruidosos y siempre estaban gritando. La jefa de sirvientas interrumpió y les dijo que se expidió verlos, pero la madre le ordenó que lo ignorara y que se encargara ella. Después de oír eso, Sex cerró la puerta y se quedó en silencio un momento antes de volver a su habitación. Sex se reunió de nuevo con su hermana y la acompañó como de costumbre, leyendo libros, dándole de comer, cambiándole la ropa, hasta acompañarla a dormir. Sex sabía que ser un sustituto de padre era difícil, pero haría todo lo posible para darle amor paternal a su hermana. El tiempo pasó. Los dos crecieron y se les permitió salir de la habitación. Los dos fueron al jardín. Allí, alegremente, Caroline señaló una mariposa que volaba con gracia y preguntó qué era. Felizmente, explicó que era una criatura mágica llamada mariposa de luz. El animal venía a este jardín porque el jardinero cuidaba muy bien las plantas y flores. Sex entonces le dijo a Caroline que el jardinero estaba no muy lejos de allí. Al acercarse a él, el jardinero se sorprendió un poco y solo se dio cuenta de que Sex estaba solo. Y cuando iba a saludar solo a Sex, sus palabras se detuvieron al ver a Caroline con él. Caroline se veía muy emocionada, llena de curiosidad y admiración por el jardinero. Caroline hizo una reverencia y le dio las gracias con una sonrisa inocente en su rostro.
Al ver eso, el jardinero pareció incómodo y confundido sobre cómo reaccionar. Por otro lado, Sex también sonrió al ver el comportamiento de su hermana, que parecía bastante alejado del personaje que conocía, y estaba seguro de que al menos Caroline estaba lejos de su trágico destino. Aún así, también sabía que no debía bajar la guardia porque Caroline todavía tenía 2 años, por lo que existía la posibilidad de que su personalidad cambiara drásticamente en el futuro. Además, este mundo era el mismo del juego, y existía la posibilidad de que Caroline fuera forzada a seguir su trágico destino. Al ver la figura linda e inocente de su hermana, Sex se convenció de nuevo de proteger a su amada hermana y alcanzar su objetivo. Sex sabía que tenía que volverse fuerte para enfrentar todas las posibilidades que vinieran. A la mañana siguiente, el sol aún no había mostrado toda su luz. Sex ya estaba despierto y calentando en el jardín. Mientras estiraba, Sex pensó que había oído que entrenar los músculos en los niños no era bueno, así que decidió entrenar su cuerpo ligeramente hasta que se acostumbrara a estar listo para luchar en cualquier momento. Después de correr un poco por unos minutos, Sex se detuvo en un edificio donde estaba la cocina de la mansión. Sex entró, y las sirvientas de turno se veían ocupadas haciendo su trabajo. Un anciano dijo «bola de fuego», e inmediatamente una bola de fuego apareció en su mano y la metió en el horno. Al ver eso, Sex se dio cuenta cada vez más de que en este mundo también había magia como en el juego, y decidió practicarla también. La magia en este mundo también tenía sus respectivos atributos, y todos tenían compatibilidad con cada uno. Como el ejemplo del anciano que usaba magia de atributo fuego porque tenía características como el pelo y los ojos rojos. Las características aparecían justo cuando nacían en este mundo, lo que mostraba qué atributo mágico podían usar. Al ver a Sex allí, el anciano le preguntó qué necesitaba para venir a la cocina. Sex le pidió algo de beber. El anciano se lo dijo a la otra sirvienta, y la sirvienta aceptó. Ella inmediatamente tomó un vaso y usó su magia de atributo agua para crear una bola de agua y verterla en el vaso. La mujer también tenía el pelo y los ojos azules, lo que demostraba que el atributo mágico que podía usar era el de agua. La sirvienta le dio el vaso a Sex. Al ver eso, el anciano comentó que ver a Sex asombrado solo por ver magia simple lo hacía muy lamentable, especialmente porque Sex nació noble, pero resultó ser incoloro o sin color. Esa era la condición actual de Sex. Tener el pelo blanco y los ojos grises lo convertía en una persona que no tenía un atributo mágico. Todos en este mundo nacían con maná y tenían un atributo mágico, pero él era lo opuesto, no podía materializar o manifestar su maná. Así que las únicas personas que no podían usar magia eran los incolor. Las sirvientas comenzaron a discutir la situación de sus amos, que era bastante peligrosa porque tenían un descendiente incoloro, mientras que su segunda hija, Caroline, tenía el pelo rubio, y estaban seguras de que tenía el atributo de magia de luz. Según ellas, si Caroline lograba usar magia de luz como una santa, sus amos estarían muy felices. Al oír eso, Sex estuvo de acuerdo con ellas. Si Caroline tenía un valor tan grande, ¿por qué sus padres la trataban con la misma frialdad que a él? Y eso, según él, era muy irracional. Las sirvientas también hablaron de otras posibilidades. Si Caroline lograba convertirse en alguien que pudiera usar magia de luz como una santa, entonces ellas, las sirvientas, podrían presumir de haberla servido. Tampoco necesitarían preocuparse por Sex, el incoloro. Sex también sabía que últimamente las sirvientas habían empezado a tratar mejor a Caroline, pero eso no se aplicaba a él. Etiquetados como un fracaso desde el nacimiento, así es como la gente veía a los incoloros. Pero según él, no tener ningún atributo no significaba ser inútil. El tiempo pasó, y Sex, que estaba en la habitación con su hermana, la encontró dormida sobre una almohada en el suelo. Al ver eso, Sex la despertó y la invitó a dormir en la cama. Sex la acompañó hasta que se durmió profundamente. Después de que Caroline se durmiera, Sex salió de nuevo a entrenar, pero esta vez no solo su cuerpo como de costumbre, sino probando una técnica llamada mejora física, que fortalecía el cuerpo haciendo fluir el maná por él. La técnica era algo que todos podían hacer, incluso los incoloros como él, y eso se explicaba en el juego. Además, en este mundo no había investigación sobre magia que pudiera ser usada por personas sin atributos, así que todavía no podía usar magia.
Por eso se concentró en dominar esa técnica ahora y en entrenarse para controlar el maná en su cuerpo. Pero cuando Sex intentó controlar su maná, de repente cada articulación de sus dedos se desgarró y la sangre goteó. Eso hizo que Sex elaborara una teoría de que todos podían usar la técnica. Pero si cometían un error al regular la potencia de salida, terminarían lastimándose a sí mismos. Entonces otra pregunta cruzó por su mente. ¿Qué pasaría si cometiera un error al entrenar en su mente? Y, sí, una imagen horrible apareció en su cabeza y le quitó las ganas de hacerlo. Aunque era doloroso, Sex había decidido hacerlo para lograr su objetivo de proteger a su hermana. El tiempo pasó en la habitación. Caroline acababa de despertar de su siesta. Al abrir los ojos, Caroline miró a su alrededor y no encontró a su hermano por ninguna parte, lo que la hizo llamarlo. Cuando Sex acababa de regresar y abrió la puerta, Caroline corrió inmediatamente hacia él y lo abrazó. Eso sorprendió bastante a Sex, quien se disculpó por no estar allí cuando ella despertó. Caroline aflojó su abrazo y encontró la mano de su hermano llena de heridas, lo que la hizo preguntar y sostenerla por reflejo con cara de sorpresa y preocupación. Sex, con su sonrisa incómoda, le explicó que era por su entrenamiento de magia. De repente, Caroline lloró mientras miraba a su hermano con cara de sorpresa y preocupación. Eso, por supuesto, también sorprendió a Sex, quien inmediatamente cubrió la herida de su mano mientras se disculpaba por hacer que Caroline viera algo que la asustó. Sex trató de desviar su miedo invitándola a leer un libro juntos. Pero aunque él estaba leyendo un libro, la mirada de Caroline permanecía fija en la mano herida de su hermano con cara de preocupación. Sex leyó una historia sobre un viajero que conoció al guardián del bosque, donde el guardián del bosque le pidió 3 cosas para que el deseo del viajero se hiciera realidad. Al oír la palabra deseo, Sex se detuvo de inmediato y se sumió en sus pensamientos, donde en cambio comenzó a pensar en la teoría de la magia. Por otro lado, Caroline, al ver el comportamiento inusual de su hermano, se preocupó y no dejaba de llamarlo porque no había respuesta. Caroline incluso levantó el tono y sacudió el cuerpo de su hermano, lo que inmediatamente lo hizo volver en sí y disculparse. Al día siguiente, ocurrió lo mismo. Caroline despertó sola en la habitación. Sex practicaba magia en el jardín. Al leer un libro, Sex volvió a sumirse en sus pensamientos. Cuando jugaban a las muñecas, Sex prefería tomar notas sobre su teoría. Eso hizo que Caroline se sintiera ignorada por su hermano hasta la madrugada. Sex estaba a punto de levantarse de la cama para ir a entrenar su cuerpo como de costumbre. Pero esta vez, Caroline, que aún dormía, sujetaba con fuerza la ropa de Sex, demostrando cuánto quería estar con su hermano. Pero al despertar, Caroline descubrió que su hermano se había ido, dejando su pijama en la cama, lo que hizo que Caroline hiciera un puchero y se molestara. Con su enfado, Caroline se atrevió a salir de su habitación e ir sola al jardín. Siguió llamando a su hermano hasta que se encontró con el cuidador del jardín. El cuidador del jardín le dijo a Caroline que no estuviera sola en el jardín. Caroline le preguntó dónde estaba su hermano. El cuidador del jardín le dijo que no lo había visto hoy y la invitó a volver a la mansión para esperar el regreso de Sex. Caroline se agarró la ropa con fuerza, sintiéndose molesta por no poder encontrar a su hermano, y terminó esperando sola en su habitación. Por otro lado, Sex, que estaba entrenando su técnica de fortalecimiento corporal, ahora estaba haciendo una prueba. Tomó un palo de madera e intentó lanzarlo hacia arriba, sintiéndolo muy ligero. Luego intentó aplastar el palo de madera con una sola mano y lo consiguió. Al ver el éxito de la técnica, Sex planeó aumentar su entrenamiento, es decir, entrenar la técnica avanzada, con la que estaba seguro de que podría aplastar piedras fácilmente. Pero cuando estaba a punto de empezar, se oyó un ruido de arbustos detrás de él, y al girarse, allí estaba Caroline con cara de tristeza. Sex se acercó y le preguntó desde cuándo había llegado Caroline, pero lo primero que dijo Caroline fue la palabra odio. Oír esa palabra sobresaltó a Sex. Caroline añadió de nuevo con un tono triste que odiaba la magia, y al oír eso, Sex se dio cuenta de algo crucial. Eso se vio reforzado cuando Sex se dio cuenta de que los ojos de Caroline parecían estar perdiendo su brillo. Caroline lloró y dijo que quería que su hermano se quedara. Al oír eso, Sex comenzó a culparse a sí mismo, en cambio, estaba demasiado concentrado en volverse fuerte para proteger a su hermana.
pero el resultado fue el contrario y, en cambio, la hizo llorar y le rompió el corazón. Él debería saber mejor que nadie lo que su hermana necesitaba. Sex se acercó a ella y la abrazó suavemente. Inmediatamente se disculpó y explicó que esta razón podría sonar como una excusa, pero que la amaba más que a nada y que eso no cambiaría jamás. Al oírlo, el llanto de Caroline se detuvo y preguntó si lo que decía era en serio. Sex asintió y dijo que lo prometía. El llanto de Caroline desapareció y fue reemplazado por una sonrisa en su rostro. Los dos se tomaron de la mano y caminaron juntos a casa, a su mansión. Al día siguiente, Sex hizo su entrenamiento como de costumbre. Pero esta vez, no estaba solo. Caroline se unió a él. Sex volvió a preguntar si su hermana estaba convencida de unirse a él para practicar magia, pero Caroline parecía muy segura de que sí, porque quería estar con su hermano. Sex volvió a preguntar si la magia no podía hacer daño, y que eso era aterrador para Caroline. Caroline hizo un pequeño puchero y con un tono firme dijo que no tenía miedo, pero que odiaba más que su hermano saliera herido. Al oír eso, Sex se dio cuenta de que el día anterior su hermana lloró porque estaba preocupada por él, entonces Sex preguntó de nuevo, ¿y qué hay de la magia? Caroline respondió con el mismo tono que le gustaba que su hermano se quedara. Al oír eso, Sex sonrió y dijo que le enseñaría algo de magia a su hermana, y Caroline pareció emocionada. Caroline tenía el pelo rubio y los ojos rojos. Estas características indicaban que Caroline tenía compatibilidad mágica con los atributos de fuego y luz. Por eso, Sex le enseñó a usar magia de atributo de fuego. Pero Sex recordaba claramente que en su juego, Caroline no podía usar magia de luz en absoluto, a pesar de tener compatibilidad con el atributo de magia de luz. Además, los poseedores del atributo de magia de luz eran raros, y solo había unas pocas personas en el mundo. También existía la teoría de que tener compatibilidad con un atributo mágico no siempre significaba poder usar la magia de ese atributo. Incluso en su juego, circulaba el rumor de que para usar la magia de atributo de luz había que pensar en la persona más amada en el corazón. A Sex le pareció que el rumor era ambiguo porque no era algo fácil de demostrar a otros, y por eso la magia de atributo de luz era a menudo conocida como la magia de los santos. Pero si ese era el requisito para usar magia de luz, ¿no es Caroline ahora más que capaz de usar su magia de atributo de luz? Poco después, Caroline llamó a su hermano y le mostró que había logrado hacer una bola de fuego con su magia de fuego. Sex la elogió, lo que hizo feliz a Caroline e incluso la emocionó hasta el punto de hacer 2 bolas de fuego al mismo tiempo. Sex pensó de nuevo que si Caroline podía usar magia de luz, entonces la familia real de este país, tanto la familia del reino sagrado como otras familias, empezarían a fijarse en Caroline como su poder. No quería poner a su hermana en una situación peligrosa, pero dudaba de si podría protegerla solo en el futuro. El futuro podría ser aún inimaginable para él, pero tanto él como Caroline crecían bien. Poco a poco, recuperó la esperanza en el futuro, pero entonces una figura familiar apareció frente a ellos. Una sirvienta con el pelo trenzado saludó a Sex y a Caroline en su habitación y les explicó que había sido asignada para cuidarlos a partir de hoy, presentándose como Cheyenne. Sex sonrió, y Caroline parecía aún dudosa con la llegada de Cheyenne. Aunque sonreía, Sex sabía cuál era la verdadera identidad de Cheyenne. La mujer llamada Shaan Shehelochroma era una espía. En la residencia noble, se veía a un hombre sentado en la silla de su despacho, quien con un tono frío informó que esta vez había llegado su primera tarea y que la tarea provenía de la Sagrada Familia Real. Frente a él, se veía a Cheyenne con su traje de sirvienta, en silencio y con una mirada inexpresiva, como si ya no tuviera luz en sus ojos. El hombre arrojó el papel frente a él y con un tono molesto y burlón llamó a Cheyenne problemática e inútil. También le ordenó que demostrara que Cheyenne podía ser útil y que podía completar su tarea para ellos. Cheyenne también tenía que sentirse agradecida por poder servir a la gran y sagrada familia real. Cheyenne no habló mucho y solo se inclinó aceptando su orden. De vuelta al presente, Cheyenne se presentó a los dos y les explicó que a partir de ahora serviría como la sirvienta que cuidaría de ambos. De repente, Cheyenne se dio cuenta de algo y empezó a caminar diciendo que parecía que la habitación estaba un poco cálida y pidió permiso para abrir la ventana. Sí, sin el permiso de ninguno de los dos.
Cuando Cheyenne caminó hacia la ventana y pisó la alfombra, su pie resbaló de repente, y al instante Cheyenne cayó con la cara directamente en el suelo. Aún así, Cheyenne no mostró ninguna expresión, se levantó y abrió la ventana con una cara inexpresiva y la nariz roja por la caída de antes. Cheyenne dijo que estaría esperando en el pasillo, y que los dos podían llamarla si necesitaban algo. Cheyenne luego salió de la habitación y se quedó en silencio allí por un rato. Cheyenne sabía que su objetivo era la niña que parecía aferrarse fuertemente a su hermano. Según el informe, Caroline tenía el potencial de usar magia de atributo de luz, y su tarea esta vez era vigilarla e informar los resultados lo antes posible después de ver una señal, aunque fuera pequeña. Poco después, la puerta de la habitación de Sex se abrió y se vio a Sex y a Caroline salir de allí. Sion preguntó qué necesitaban. Sex respondió que su hermana solo quería ir al baño. Sion asintió, y los dos se alejaron. Pero pensaron que Cheyenne los dejaría ir, pero en cambio, Cheyenne los siguió por detrás, lo que hizo que Sex, y especialmente Caroline, se sintieran incómodos. Sex le dijo a Cheyenne que no necesitaba venir con ellos, pero Cheyenne respondió rotundamente que tenía que hacerlo porque esa era su tarea. Sintiéndose molesta por la naturaleza terca de Cheyenne y también por Sex, que siempre se dirigía a ella, Caroline, con un tono ligeramente enojado, le pidió a su hermano que la mirara. Al oír a Caroline, que todavía usaba sus típicas palabras infantiles, Cheyenne hizo un comentario y le sugirió que empezara a llamar a Sexoni y Sama o hermano con más respeto. Caroline no respondió y se volvió hacia su hermano. Sex sonrió y estuvo de acuerdo con Cheyenne, explicando que, según él, sería mejor empezar a educar a Caroline como una señorita y le pidió a su hermana que lo llamara así. Caroline parecía dudosa e incómoda. Aún así, obedeció a su hermano y lo llamó de esa manera. Al oírlo, Sex sonrió felizmente y la elogió, lo que hizo que Caroline también sonriera feliz. Verlos a los dos hizo que Cheyenne se sorprendiera un poco, porque era muy raro ver a un par de hermanos nobles que se llevaran tan bien. Se sintió perturbada al ver que Sex parecía ser el único que cuidaba de su hermana, pero eso facilitaba su trabajo, ya que podía acercarse a Caroline mientras cuidaba de ambos. Cuando llegó la noche, se vio a Cheyenne en el patio trasero de la mansión. Sacó una carta, la convirtió en un pájaro usando su magia y la dejó volar. Sin que ella se diera cuenta, Sex observaba todo desde detrás de la ventana. Al día siguiente, por la tarde, Cheyenne les preparó la merienda. Cuando Caroline llamó a su hermano con su típico apelativo infantil, Cheyenne la regañó de inmediato, lo que hizo que Caroline cambiara su forma de llamarlo y preguntara si la harina usada para esa comida provenía de su jardín. Antes de que pudiera responder, Cheyenne la regañó de nuevo y corrigió la frase que Caroline había usado, que no era del todo correcta. Al oír eso, Caroline hizo un puchero porque siempre la regañaban. Por otro lado, Cheyenne servía el té en su taza despreocupadamente, con un estilo de barman, levantando la tetera muy alto. Sí. El agua entró en la taza, pero derramándose. Cheyenne le sirvió despreocupadamente la taza toda sucia. Ni siquiera Sex podía creer la torpeza de Cheyenne y se dispuso a servirse su propio té. Cheyenne se negó y dijo que esa era su tarea y, sí, de nuevo, sirvió el té de la misma manera y con el mismo resultado, con su cara inexpresiva. Después de todo eso, Cheyenne se fue llevando un carrito con los platos de los bocadillos sobrantes a la cocina. Cheyenne se convenció en su corazón de que tenía que hacer que la gente de esta mansión la aceptara como la doncella personal de Caroline para poder vigilarla de cerca. Al llegar a la cocina, Cheyenne les dijo a las doncellas que había traído el carrito y pidió permiso para lavarlo ella misma. Al oír eso, se pusieron contentas y le pidieron que lo hiciera. Mientras se preparaba para lavar, las doncellas le preguntaron si era la nueva sirvienta y que no entendían que la había hecho venir a trabajar a este lugar. Al oír eso, la doncella Cheyenne le preguntó el significado de sus palabras. La doncella le explicó que el heredero de esta familia era un incoloro. Aún así, Cheyenne había venido a trabajar para esta familia que estaba destinada a colapsar. Según ella, Cheyenne era rara o al menos tenía una razón y una situación extrañas. Cheyenne respondió rotundamente que fue contratada a través de un intermediario y que su identidad era la de una doncella.
Cheyenne también añadió que, además, la hermana del heredero tenía el pelo dorado que correspondía al atributo de magia de luz, y que si eso no traía al menos algo de esperanza a esta familia. La doncella respondió que era cierto que la hermana del heredero tenía el pelo dorado, y que también parecía inocente y siempre se aferraba fuertemente a su hermano, aunque él fuera un incoloro. Además, la hermana también era muy amable con sus doncellas. El sirviente también comentó que tenía muchas ganas de ver crecer a la hermana. Después de oír todo eso, Cheyenne cambió de tema diciéndoles que Caroline realmente quería saber si la mermelada de rosas estaba hecha de verdad con las rosas de su jardín. Al oír eso, las doncellas parecieron felices y con entusiasmo prepararían varios bocadillos dulces para Caroline. Por otro lado, Cheyenne, que estaba lavando, rompía accidentalmente cada utensilio que lavaba. Al ver a Cheyenne, que estaba en silencio, la doncella se le acercó con la intención de guardar los utensilios que Cheyenne había lavado. Le preguntó si Cheyenne había terminado de lavarlos. Cheyenne respondió rotundamente que había terminado. Al ver el fregadero, la doncella se quedó en silencio al ver la pila de platos rotos y otras cosas allí, y comentó brevemente que Cheyenne había terminado. Llegó la noche y Cheyenne les informó de que la cena estaba lista. Cuando llegaron a la mesa, Caroline llamó a su hermano mientras levantaba la servilleta que se usa para proteger la ropa al comer. Sex entendió y se acercó a ella para sujetar la servilleta a la ropa del cuello de su hermana. Cheyenne quiso encargarse de la tarea, pero a Sex no le importó y le pidió que le dejara hacerlo. Como no tuvo la oportunidad de servir a Caroline, Cheyenne planeó ayudar a darle de comer. Pero Caroline se negó firmemente, diciendo que podía comer sola. Cheyenne la regañó inmediatamente por esas palabras, porque la pronunciación era incorrecta. Caroline, haciendo un puchero, cambió su frase como le sugirió Cheyenne. Al oírla, Sex se sintió orgulloso y la elogió. Caroline asintió con sus típicas palabras infantiles, que de nuevo fueron corregidas inmediatamente por Cheyenne, lo que hizo que la sonrisa del rostro de Caroline desapareciera al instante y fuera reemplazada por un puchero. Después de la cena, Cheyenne preparó la ropa de dormir para Caroline e intentó ayudarla a ponérsela, pero Caroline se escondió detrás de su hermano, mostrando una reacción de rechazo hacia ella. Al ver eso, Sex le dijo a Cheyenne que él cambiaría de ropa a su hermana. Cheyenne quiso negarse porque era su tarea como doncella, pero Sex le explicó que le gustaba cuidar de su hermanita y le pidió que le dejara hacerlo. Al final, Sion lo aceptó y salió de la habitación para dejarlos dormir a los dos. Sion fue entonces a la zona del ático donde descansaban las doncellas. Al acercarse a su habitación, se oyó la conversación de otras doncellas que discutían cuánto duraría esta vez la nueva doncella, es decir, Cheyenne. Según ellas, lo que le pasó a la primera doncella que los cuidó terminó horriblemente. La doncella, que a menudo consideraba a los incoloros como seres inferiores, no pudo cuidar de Sex y renunció a su trabajo muy rápidamente. Además, según ellas, el heredero de la familia, Sex, daba bastante miedo. Había algo extraño en él, como que de repente hablaba como un adulto a pesar de tener solo un año y empezaba a gritar o a regañar a las doncellas. Eso fue también lo que hizo que la siguiente doncella renunciara inmediatamente. Otra doncella comentó que, según ella, Sex no parecía un humano, sino algo transformado en humano, y que lo había visto hacer un baile espeluznante. Al oír eso, otra doncella se sorprendió y pensó que Sex podría estar poseído o algo así, y que, según ella, era mejor separar a Sex de su hermana. Además, cuando las doncellas querían interactuar con Caroline, Sex siempre las detenía de inmediato, a pesar de que ellas trabajaban para cuidarlos a ambos. Pero sus amos, los padres de Sex y Caroline, parecían muy indiferentes a sus hijos, lo que hacía que las doncellas sintieran que no recibían dinero por lo que habían hecho todo este tiempo. Poco después, Cheyenne entró en la habitación, lo que hizo que las dos doncellas dejaran de hablar y la saludaran. Le pidieron a Cheyenne que estuviera de acuerdo con su opinión, según la cual, convertirse en doncella o cuidadora de Sex y Caroline era un trabajo fácil porque Sex se encargaría de todo. Pero, por otro lado, las doncellas de la mansión estaban muy ocupadas con su trabajo, lo que generaba celos entre las cuidadoras y las demás doncellas de la mansión. Incluso parecían forzar a Cheyenne a estar de acuerdo y a ayudarlas, a las doncellas de la mansión, a hacer sus tareas, porque la tarea de cuidar de Sex y Caroline la haría el propio Sex. Peor aún, una de ellas incluso dijo que Sex era un incoloro,
por lo que su futuro dependía de lo bueno que fuera haciéndole la pelota a su hermana mientras pudiera. Y según ella, nacer como un incoloro en una familia noble era un desperdicio. Cheyenne había estado en silencio sin decir una palabra, pero con una sola mirada hizo que las dos doncellas se callaran e inmediatamente decidieran irse a dormir. En el silencio de la noche, Cheyenne negó todas las palabras de las dos doncellas. Si según ellas, Sex le estaba haciendo la pelota a su hermana, entonces estaban muy equivocadas. Por lo que había observado en la mirada de Sex, él se estaba conteniendo para ver sus acciones, para saber si los dañaría a ambos o no. Incluso ella también sabía que los dos parecían muy tranquilos y también observaban su entorno. Por un momento, Cheyenne sintió que había una similitud entre ella y Sex, pero inmediatamente se convenció de nuevo de no mezclar sus sentimientos personales con su trabajo. Solo necesitaba convencer a Sex para que la dejara estar al lado de Caroline como su doncella personal. Mientras dormía, Cheyenne soñó con su pasado, donde la pequeña Cheyenne lloraba mientras corría. Las voces burlonas llegaban sin cesar como una lluvia de flechas sobre ella. Su mirada esperanzada intentaba encontrar a alguien en quien aún pudiera confiar, pero al acercarse a su padre, este le dijo fríamente que su familia había perdido en un conflicto político y había acabado siendo expulsada del país. La familia real de este país extendió una mano a su familia cuando necesitaron ayuda y, gracias a ellos, ahora volvían a ser prósperos. Su padre entonces sostuvo la cabeza de la pequeña Cheyenne y dijo con un tono lleno de ambición, enfatizando que todo lo de Cheyenne, ojos, oídos, cuerpo, cabello, incluso el alma, Cheyenne debía entregárselo todo a la familia real. Incluso si Cheyenne fuera inútil, al menos podría ser un peón sacrificado. Su sueño se detuvo con una pregunta en su cabeza. Si hacía eso, si moría por su familia, ¿aceptaría su padre su existencia? A la mañana siguiente, Cheyenne, como de costumbre, intentó ayudar a Caroline a cambiarse de ropa, lo que hizo que Sex le dijera que no necesitaba preocuparse por ellos dos. Cheyenne, como de costumbre, explicó que esa era su tarea, y que era natural que trabajara según las horas pagadas. Cuando Cheyenne invitó a Caroline a cambiarse de ropa, Caroline se negó firmemente e inmediatamente abrazó a su hermano diciendo que solo quería que lo hiciera él. Al oír eso, Cheyenne expuso un hecho preguntando si Caroline quería hacer que su hermano actuara como una doncella, que esto también era parte del trabajo de una señorita, comportarse educadamente con su hermano. Al oír eso, Caroline le preguntó a su hermano su opinión sobre la reciente declaración de Cheyenne. Sex sonrió y respondió que estaba esperando el día en que Caroline se convirtiera en una chica extraordinaria. Caroline volvió a preguntar si su hermano sería feliz si ella se convertía en una señorita. Sex respondió con una sonrisa en el rostro que Caroline se convertiría en su hermanita que haría su vida llena de diversión y también de orgullo. Al oír eso, Caroline asintió con cara seria y dijo que se esforzaría por convertirse en esa figura. Apenas determinada, Cheyenne volvió a corregirle inmediatamente sus palabras, lo que hizo que Caroline volviera a ser un puchero. Desde entonces, Cheyenne le enseñó modales a Caroline, empezando por una buena postura al caminar, etiqueta al comer y etiqueta al saludar a los demás. Aparte de todo eso, Caroline seguía siendo una niña alegre y siempre cercana a su hermano. Incluso ahora, después de todo su entrenamiento, Caroline invitó con entusiasmo a su hermano a una carrera hasta el senador de su jardín. Por otro lado, Sex sonrió al ver a su hermana tan emocionada como siempre. Sex le agradeció a Cheyenne y dijo que había llegado en el momento justo, porque antes ellos dos tenían que mantener la distancia con las doncellas y también estaban limitados por su género. Sex le dijo que a partir de ahora dependería especialmente de Cheyenne. Él tampoco entendía mucho de chicas. Cheyenne aceptó la petición con su habitual expresión inexpresiva. Sex se acercó entonces a Caroline, que estaba delante de él. Mientras tanto, Cheyenne se quedó en silencio un momento, mirándolos desde allí, y se preguntó si algún día lograría ganarse la confianza de Sex. Por un momento, Cheyenne recordó las palabras de su padre, quien a menudo solo la llamaba inútil y un estorbo. Y al recibir esas simples palabras de Sex hace unos momentos, el sentimiento que una vez había desaparecido regresó, haciéndola sentir un poco extraña. El sentimiento de felicidad al ser necesitada por otros. Cheyenne hizo una reverencia y sonrió por primera vez. Pero por otro lado, aunque Sex dijo eso, su mirada nunca decía la verdad y estaba llena de vigilancia hacia Cheyenne.
Las estaciones pasaron, la nieve cayó. En el jardín, con gruesas chaquetas, fueron allí como de costumbre. Caroline miraba con entusiasmo el paisaje blanco, limpio y hermoso. Incluso al ver un conejo salvaje con cuernos, se lo contó entusiasmada a su hermano. El conejo seguía siendo un monstruo, aunque su nivel de amenaza era bastante bajo, pero por su tamaño, sería una seria amenaza para los niños. Y, en efecto, al ver su presencia, el conejo con cuernos gruñó enojado y de inmediato se puso en posición de ataque. Al ver eso, Cheyenne corrió inmediatamente hacia él con la intención de protegerlos del conejo, pero a diferencia de Cheyenne, los dos parecían tranquilos. Incluso Sex le dijo unas palabras a Caroline antes de que ella se agachara y, con un tono suave, invitara al monstruo conejo a no tener miedo. Lenta pero segura, Caroline se acercó y logró atraparlo con delicadeza. Caroline abrazó al conejo y frotó su mejilla contra su pelaje. Con tono feliz, Caroline comentó que su pelaje era muy suave y que el color de sus ojos y los del conejo eran iguales. Sex también estaba feliz y sonrió mientras comentaba que ambos tenían un hermoso color de ojos rojo. Por otro lado, al acercarse corriendo, encontró eso. Cheyenne permaneció en silencio como si nada hubiera pasado, pero aunque su rostro era inexpresivo, reflejaba preguntas y también su sorpresa. Una noche, Cheyenne hizo un informe como de costumbre, en el que no había ningún desarrollo sobre su objetivo, es decir, Caroline. Cheyenne incluso incluyó la historia de cómo Caroline logró domar a un monstruo salvaje, lo que la confundió sobre si era una señal de magia de luz. Después de enviar la carta usando su magia, Cheyenne sintió que no ocultó ninguna información, pero a menudo especulaba y no debería haber incluido el incidente de esa mañana. El tiempo pasó y las estaciones cambiaron. La luz de la mañana los iluminaba a los dos mientras hacían calentamiento juntos en el jardín. Después de entrenar el cuerpo, también practicaron magia juntos como de costumbre en el mismo lugar. Sex también, como de costumbre, le contaba las teorías que conocía sobre el uso de la magia. Desde lejos, Cheyenne los observaba a los dos. Desde su punto de vista, Sex era una persona de estatus noble y también un sin color, que no podía usar magia. Pero Sex se veía muy entusiasmado y serio al enseñarle a su hermana sobre magia. Por sus acciones, supuso que Sex debía amar mucho a su hermana, pero también sentía curiosidad por saber si Sex también sentía celos de su talentosa hermana. Poco después, Cheyenne abrió los ojos de par en par al ver lo que tenía delante. Se veía a Caroline intentando usar magia como de costumbre, y se esforzaba por concentrarse en ella. Entonces, una pequeña luz apareció en su mano, creció lentamente hasta alcanzar el tamaño de una bola. Sí. Era magia de atributo de luz, y Caroline realmente podía usarla. Al ver eso, Cheyenne, que los vigilaba desde lejos, se sorprendió y estuvo segura de que era magia de atributo de luz llamada bola de luz. Cheyenne se apresuró a marcharse, sintiendo que debía informar del incidente de inmediato. Y cuando llegara el informe, Caroline sería llamada a la residencia real. Por otro lado, Caroline parecía feliz porque había logrado usar la magia que le enseñó su hermano. Al oír eso, los pasos de Cheyenne se detuvieron y se volvió hacia ellos, con sentimientos encontrados después de verlos. Aún así, Cheyenne se recalcó a sí misma que esa era su tarea. Llegó la noche, y los dos cenaron juntos como de costumbre. Cuando iba a servir la cena, Sex le habló en voz baja a Cheyenne y le dijo que quería hablar con ella después de que Caroline se durmiera. Cheyenne no sospechó nada en absoluto y aceptó. Después de cenar y de que Caroline se durmiera en su habitación, Sex invitó a Cheyenne al bosque nocturno. Cheyenne lo siguió sin dudar en absoluto y se preguntó qué discutiría Sex con ella. Pero unos momentos después, cuando Sex se giró hacia ella, Cheyenne sintió una sensación incómoda. Sex se giró hacia ella y, con un tono tranquilo, adivinó claramente que Cheyenne era una espía de la familia real, ¿verdad? La suposición hizo que Cheyenne, que a menudo ponía cara de póker, ahora pareciera sorprendida y comenzara a entrar en pánico. Su tono tartamudeaba y sus manos temblaban como si sintiera un miedo tremendo solo por el hecho de que su verdadera identidad fuera conocida. Ni la propia Sion sabía por qué podía temblar así. Sex comentó de nuevo que consideraría la respuesta de Sion como un sí. Sex preguntó si Cheyenne no había informado de esto, y que él guardaría silencio y no le diría a nadie sobre su identidad como espía.
Así que también quería que Cheyenne guardara silencio sobre la magia que tenía Caroline. Al oír eso, Cheyenne dijo honestamente que no podía hacerlo porque había jurado lealtad a la familia real. Con un chasquido, la magia de camuflaje de Cheyenne se hizo añicos de inmediato y sus orejas se alargaron. Sí, Cheyenne era una elfa. Usando eso, Sex la amenazó y dijo con una sonrisa que si Cheyenne no escuchaba su petición, entonces difundiría información sobre Sion al público. Todo el mundo sabría que la familia real había empleado a una elfa, que eran enemigos de los humanos. La gente odiaba a los elfos, y si esto se hiciera público, tenía curiosidad por saber cómo actuarían los ciudadanos hacia la familia real. Sex enfatizó que Cheyenne definitivamente convertiría este país en un caos. Sex sonrió y dijo que no le importaba el país, que lo único importante para él era la seguridad de su hermana. Y este caos no provenía de él, sino de Cheyenne, quien trajo el caos a la familia real. Alguien que había prometido lealtad a la familia real, es decir, Cheyenne. Sex entonces volvió a preguntar si eso era lo que Cheyenne quería. Sí. Esto ya no era un acuerdo mutuo, sino un acuerdo unilateral dominado por Sex. Sex sonrió y preguntó de nuevo si Cheyenne aceptaría su petición. Al final, Cheyenne realmente se rindió, se arrodilló ante Sex y dijo que aceptaba su petición si era una orden suya. Sex entonces levantó la mano y dijo que le ordenaba a Cheyenne no informar nada sobre él y su hermana, conocidos como los hermanos Foranata, sin su permiso. Después de dar la orden, una luz rodeó el cuerpo de Cheyenne, que parecía atarla. Sex sintió que algo acababa de atarlo a él también. Sion parecía muy sorprendida por lo que acababa de suceder. Sex entonces dijo que todo esto parecía injusto si el acuerdo era solo unilateral. Entonces Sex se prometió a sí mismo que guardaría el secreto de Sion mientras ella no violara su acuerdo. La misma luz rodeó el cuerpo de Sex cuando su acuerdo fue sellado. Después de todo eso, Sex se fue diciendo que esperaba con ansias la cooperación entre ellos en el futuro y se despidió de Cheyenne. Por otro lado, Cheyenne se quedó sentada allí con una cara todavía de sorpresa. Se sentía muy extraña con toda la situación reciente y se preguntaba cómo todo había podido terminar así. Cheyenne usó inmediatamente su magia para ocultar su identidad de elfa. Sabía que había sido entrenada para ser una espía, y estaba muy segura de que no había nada que pudiera asustarla. Pero todo su entrenamiento pareció hacerse añicos y desaparecer así como hacía al enfrentarse a Sex. Incluso ella se preguntaba por qué podía tener tanto miedo. Además de eso, Sion también estaba confundida por la magia que Sex acababa de usar en ella, un niño usando una magia que nunca antes había visto, lo que la hizo preguntarse quién era Sex realmente.